Algunas guerras que se activan en el matrimonio eh, vienen basadas a ciertas situaciones que uno vive. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando sentimos guerras espirituales como cristianos, es cuando de la nada aparece una discusión. Discusiones sin sentido, enojo, orgullo. Muchas veces, cuando hay discusiones sin sentido, yo entiendo que yo tengo la razón, pero mi esposo también entiende que tiene la razón, donde la Biblia nos manda de que no dejemos que el sol se oculte sobre nuestro enojo. Pero muchas veces dejamos pasar este verso y hasta duramos unos y dos y tres días enojados. Estamos hablando de parejas en la iglesia. Shalom a todos, bienvenido a este espacio, bendito sea el Señor. Nuevamente estamos aquí para compartir una palabra contigo. Vamos a hablar bajo el tema guerras en el matrimonio. ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto caos? ¿Por qué vemos tanto matrimonio en estos últimos tiempos destruirse, matrimonio cristiano como no cristiano? ¿Qué está pasando? Bendito sea el Señor. ¿Por qué estamos viendo tantas cosas en la pareja hoy en día, e incluso dentro de la iglesia? Bendito sea el Señor. Yo voy a dejar que mi amada esposa ella exprese lo que ella ha traído en esta hermosa hora. Bendito el Señor. Dios le bendiga, Shalom. Mi nombre es Jessica de Vidal. Estamos aquí una vez más dándole continuidad al tema que tuvimos en el anterior video, que era hablar sobre el matrimonio. En esta vez vamos a hablar lo que es las guerras en el matrimonio, tanto fuera del evangelio como dentro del evangelio. Amén. Algunas guerras que se activan en el matrimonio vienen basadas a ciertas situaciones que uno vive. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando sentimos guerras espirituales como cristianos, es cuando de la nada aparece una discusión. Discusiones sin sentido, enojo, orgullo. Muchas veces, cuando hay discusiones sin sentido, yo entiendo que yo tengo la razón, pero mi esposo también entiende que tiene la razón, donde la Biblia nos manda de que no dejemos que el sol se oculte sobre nuestro enojo. Pero muchas veces dejamos pasar este verso y hasta duramos unos y dos y tres días enojados. Estamos hablando de parejas en la iglesia, amén. Y esto es lo que viene arrastrando cierto enfriamiento. Muchas veces creemos que el amor se acabó. Entonces ahí es donde el enemigo aprovecha y empieza a poner ciertas cosas para destruir un matrimonio. Y más cuando un matrimonio viene marcado o viene con propósito. Porque muchas de las cosas que nosotros hemos vivido, para la gloria del Señor, tenemos 27 años juntos y 14 en el evangelio. No ha sido fácil. Porque venimos quizás arrastrando ciertas cosas fuera de Cristo, donde aquí Dios empieza a mordiar. Yo fui una de las que llegué primero al evangelio y ahí es donde entra mi carácter fuerte, mi forma de yo querer tomar, de ser la que tengo la autoridad, de que se hacía lo que yo decía. Entonces ahí es donde entra el alfarero y ahí es donde Dios empieza a moldear mi carácter. Es ahí donde yo no quiero dejar de soltar las cosas que quizás vengo arrastrando por tanto tiempo, pero es ahí donde Dios necesita que yo ponga en práctica lo que es ser una mujer sabia, lo que es ser una mujer virtuosa. Y muchos matrimonios dentro de la iglesia están pasando por muchas situaciones por causa de estas situaciones. Y no tanto eso. Pablo nos habla a nosotros de que cuando, por ejemplo, yo, como mujer cristiana, en la iglesia convocan un silicio de mujeres y yo quizás se lo comunico a mi esposo, pero mi esposo no está de acuerdo. No es que mi esposo se va a oponer a que yo haga las cosas de Dios, pero quizás en ese momento él no está de acuerdo porque se lo dije tarde o quizás él se va a retirar al monte. Pablo habla y dice que no, que tenemos que estar en acuerdo
y no darle lugar al diablo. Y muchas veces dejamos pasar este verso y quizás nos comprometemos con la iglesia, pero entonces nuestro matrimonio quizás lo ponemos en segundo lugar y ahí es donde entra la guerra. Claro, porque si Pablo dice que nos pongamos de acuerdo, entonces tiene que haber un acuerdo primeramente. O sea, que a veces decimos, no, porque yo ando buscando a Dios, no, porque nadie me puede frenar, porque es a Dios que yo voy a buscar. Pero no me puse de acuerdo con mi pareja, bendito el Padre. Entonces, así no va a haber una comunión. Dice Pablo en ese mismo texto, que dice para que la oración no encuentre estorbo, que no hay un estorbo en el mundo espiritual, porque cuando usted y yo hacemos las cosas sin ponernos de acuerdo, hay un estorbo, no puede pasar la oración por más que estemos buscando de Dios, por más que estemos ayunando, estemos orando. Si no estamos de acuerdo el uno con el otro, esa oración no va a pasar del techo, como decimos, bendito el Señor. Entonces hay muchas parejas así, como decía mi amada esposa, que hoy en día están caminando y no están caminando bajo un acuerdo, no dialogan, no se ponen, bendito sea el Señor, hablar primeramente de anticipado, tú comunicarle a tu pareja que tú vas a salir para tal lugar o te invitaron a tal lugar a predicar, bendito el Señor. Sabemos que lo de Dios es lo primero, lo que está primero que todo, pero también tenemos que llevar el orden conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Llevar un orden espiritual para que todas las cosas puedan salir bien, conforme a la voluntad del Padre. Amén. Entonces ahí es donde entra el discernimiento. Esto yo lo considero como una alma importante, tanto para el creyente como para el cristiano, el discernimiento. Lo primero que tenemos que pedirle a Dios es el discernimiento. ¿Por qué? Porque como matrimonio, como familia, nosotros con el discernimiento podemos discernir cuando una cosa viene de Dios como cuando no viene de Dios. Por ejemplo, le decía al principio que yo fui la primera que llegué al Evangelio. Entonces ahí empieza Dios a moldearme el carácter. Yo era nueva creyente. Para mí, yo escuché la voz de Dios cuando Dios en un momento de oración me habla y me dice, porque mi esposo todavía no había llegado a Cristo y mi esposo estaba en la calle y el Señor, como usted sabe que cuando uno viene a Cristo, uno viene con el primer amor, uno viene diciéndole a Dios, yo te amo, haz conmigo lo que tú quieras. Y yo sentí en mi corazón, mi espíritu, esta voz que me dice, pues tú me amas, ponte para mí, o sea, encárgate de lo mío, que yo me encargaré de lo tuyo, o sea, de mi esposo, que era lo que me estaba dando guerra. Porque esa es otra. Cuando una persona cristiana, son los dos cristianos, y quizá uno baja la guardia en cuestión a la búsqueda. Usted sabe que todo el que no está buscando a Dios, el enemigo se le puede entrar. O sea, entra en un ciclo de frialdad. Y puede ser de guerra espiritual, puede ser de pie de tropiezo para su esposo como para su esposa. O sea, usted va peleando ciertos niveles de guerra, pero cuando usted mengua, cuando tú mengua en la oración, mengua en la búsqueda, ese nivel tú bajas. Entonces, la guerra espiritual tú la vas a sentir más grande porque tú no estás en el lugar espiritual donde tú estabas. Entonces, cuando usted, sea el esposo o la esposa, es tan débil o es tan frío, y ahí está lo que se llama yugo desigual. Porque quizá hay uno que está en el espíritu, pero hay otro en la carne. Entonces, eso entra también la guerra espiritual. Y cuando yo acepto al Señor, decido buscar a Dios, decido entregárselo a Dios y empiezo a dejar que Dios moldee mi vida. Entonces yo creo que yo entiendo que le puse una demanda a Dios y le dije, yo no puedo estar en la iglesia y que mi esposo esté en la calle. Porque imagínese, hermano, una persona que no es creyente, que no es cristiana, usted sabe que le va a hacer la guerra. Y las personas hacen la guerra. Esa es la guerra que el enemigo mayormente usa para desenfocarte y que tu fe mengue. El discernimiento, experiencia que pasamos nosotros en cuestión a
a terceros que dejamos entrar a nuestra casa. Tenemos que tener mucha cuenta a quién dejamos entrar a nuestro hogar, a quién le abrimos nuestra puerta, bendito el Señor, porque muchas veces el enemigo va a mandar personas, bendito sea el Eterno, que si nosotros no tenemos discernimiento, esa persona fue enviada a nuestro hogar haciéndose pasar por una sierva o un siervo del Señor, y por eso hay tanto caos, por eso hay tanta cosa que hoy en día están pasando en las iglesias. Divorcios. Y es por causa del discernimiento, porque no hay un discernimiento espiritual. Y muchos de nosotros como cuerpo de Cristo estamos pasando por momentos difíciles, bendito el Señor, y nosotros debemos como hombres y mujeres de Dios pedirle discernimiento a Dios, a quién le estamos abriendo nuestra puerta, quién es esa persona que supuestamente quiere ayudarte, porque muchas veces el enemigo va a venir con oferta para que tú dejes entrar a esa persona. Esa persona puede ser que venga con bendiciones, como ángel de luz, que venga, como dice la palabra, amén, se visten como ángel de luz para venir y envolverte. Es como una serpiente que te envuelve, te da elogio, te honra, bendito el Eterno, para luego picarte como la serpiente, para luego tirar el veneno y destruir aquella casa, aquel hogar. Asimismo pasa en muchos hogares, aún fuera de Cristo, llegan personas y destruyen aquellos hogares, destruyen aquella familia, bendito el Eterno, porque no sabemos muchas veces a quién estamos abriendo nuestra puerta, y estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos, donde muchas veces estamos viendo todo lo que está pasando en estos tiempos. Aún familiares abusan de otro familiar, porque como dice un refrán por ahí, en la confianza está el peligro. Puede ser, bendito sea el Señor, que en esa confianza venga y hagan un daño a tu casa, un daño a tus hijos, un daño a cualquiera de tu familia, bendito el Señor. Y este es un tiempo difícil donde tenemos que pedirle mucho discernimiento al Señor, aún dentro de la iglesia, aún cuando vayamos a invitar hasta un predicador o vayamos a invitar a cualquier tipo de persona, bendito sea el Eterno. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener cuenta, porque los tiempos no están muy buenos, que digamos, bendito el Señor. Tenemos que tener mucha cuenta con lo que vamos a hacer, con el paso que vamos a dar. Preguntémosles al Espíritu Santo, a ver qué el Espíritu Santo nos dice de esa persona, bendito el Eterno. Una experiencia que yo viví, y fue que cuando una vez nos mudamos, yo hago una reunión de damas. Usted sabe que nosotras las mujeres siempre nos queremos reunir y compartir, y yo le estoy enseñando y mostrando la casa a las hermanas. Inmediatamente yo llego a mi habitación, yo siento el Espíritu Santo que me corrige, pero seguí envuelta en lo que era atender mis visitas, hasta que después el Señor me hace entender que tu habitación es un altar que tú le preparas a Dios. Ahí es donde tú intimas con Dios, como también intimas con tu amado. Y Dios me decía, tu habitación debe ser sagrada, tú no puedes dejar entrar a nadie. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de intimidad, lo que tú le consagraste a Dios. Y otra experiencia también que pude vivir fue una vez que nosotras hicimos un silicio en la casa de alguien, y una de las hermanas decide llegar al silicio con un gato. Yo inmediatamente digo, ven acá, pero las personas mayormente andan con un perro, no con un gato. Pero algo que me hizo como activar el discernimiento fue porque este gato, la pareja donde estaban, ¿no?, ellos tenían una habitación, lo que era un cuarto de guerra, donde lloraban. Y el gato insistía y aruñaba la puerta porque él quería entrar a ese lugar. Inmediatamente entendí que hay ciertas cosas que el enemigo va a usar para llegar a tu casa, para poner espíritu de frialdad, para poner discusiones, para destruir el matrimonio. Inmediatamente era la predicadora que le tocaba predicar, se puso mala, tuvimos que salir con ella para la clínica. La dueña de la casa se puso mala y la persona, tuvimos que entrar en guerra espiritual, y la persona inmediatamente se fue. O sea, que el enemigo está filtrado
aún con personas dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos que tener en cuenta a quién dejamos entrar a nuestra casa. Así es. Ella, en pocas palabras, llevó un espíritu infiltrado a aquella casa, quizá a través de ese gato, a través de ese animal, porque el enemigo puede utilizar muchas cosas para poder entrar a un lugar. Y si tú dices que ella quería casualmente entrar al lugar donde ellos intimaban, el lugar de oración, el lugar donde ellos se trancaban a buscar a Dios, se coló como una sierva, entró a la casa y llevó ese espíritu allí, donde se enfermó la predicadora y se enfermó la dueña de la casa. Por eso hay que tener mucha cuenta de a quién dejamos entrar a nuestro hogar. Amén. Con esas experiencias nos damos cuenta el cuidado que tenemos que tener y el discernimiento espiritual despierto. Porque hay personas que van a influenciar tu alrededor, tu entorno. Hay personas que tienen una mala energía, que cuando llegan a tu casa, llegan a cualquier lugar, dan una influencia tan fuerte, una negatividad tan fuerte, que eso trae hasta división, trae pleito, trae chisme. De la nada, como decía mi mamá en una ocasión, tú empiezas a discutir con tu pareja. Nuestros hijos también se vuelven rebeldes. Sí, también son un sinnúmero de cosas que hay personas que traen eso. En una ocasión dice el apóstol Pedro, bendito sea el Señor, dice que llegó a Samaria, donde allí había un Simón, que se le decían Simón el Mago. En una ocasión dice que este hombre, a través del evangelio de Felipe, él se convierte al Señor, pero cuando él vio que los apóstoles llegaron y estaban viendo el poder que ellos portaban por la imposición de manos, dice que él quiso comprar el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo en una ocasión, eso me llamó mucho la atención, porque Pedro le dice, te veo en prisión de oscuridad. Me doy cuenta, bendito sea el Eterno, que hay personas que se han convertido a Cristo, que están en el camino del Señor, pero todavía están atados. Todavía no han sido libres. Y esa persona necesita liberación, y por eso es que tenemos que tener mucho discernimiento. Así como Pedro vio a este hombre en el mundo espiritual, lo vio atado, posiblemente encadenado en esas prisiones de oscuridad, asimismo el creyente, bendito sea el Señor, que todavía no han sido libres. Y nosotros en esta hora queremos orar. Mi amada esposa y yo vamos a orar por esos matrimonios, por esa pareja que posiblemente están pasando por momentos difíciles, momentos de dificultad. Posiblemente donde el enemigo te ha dicho ya tu matrimonio no tiene solución. Nosotros queremos orar por ti. Nosotros queremos que este mensaje llegue a tu vida y sea de edificación para tu familia, tu casa. Que este mensaje, bendito sea el Señor, sea una palabra que edifique tu fe, que fortalezca tu vida de manera especial y grande. Y yo y mi esposa vamos a hacer esta oración por ustedes que nos están escuchando en esta hora. Vamos a pedirle a Dios para que sea Dios obrando en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, en todo lo que Dios ha prometido a tu vida. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Padre, quiero pedirte por todos aquellos oyentes, Señor, que van a escuchar este mensaje. Principalmente esos matrimonios, esa pareja, Señor, que te están pidiendo una señal, Dios, que están clamando para que tú obres, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú traigas, Dios, solución a esa casa, que tú traigas respuesta a esa familia, Señor, que tú traigas una restauración completa, Dios, a ese matrimonio, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el santo y bendito nombre, del nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que ese matrimonio sea una evidencia, Dios, del poder, Padre, que tú vas a manifestar en esa casa, Señor. Padre, te pido, Dios, que tú empieces a ordenar esa familia, que tú empieces a ordenar ese hogar. Padre, que lo que estaba desordenado, Señor, empieza a tomar orden en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido por ello, Dios, te pido que lo bendiga grandemente, Señor. Padre, bendice esa familia, Dios, que está escuchando esta palabra en este momento, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra de tu nombre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, esperando